Hola, bienvenidos a un capítulo más de Guerra de Viniles. Hoy tenemos una sorpresa porque vamos a platicar de este personaje de historieta legendario, un superhéroe mexicano, Calimán. Vamos a platicar de todos sus enemigos, de todas las series que encabezó allá en la RCN. Si tú quieres saber los datos más interesantes de este personaje, no le cambies, no te muevas porque Guerra de Viniles hoy está de lujo y vamos a platicar precisamente de este ámbito de la historia de este hombre de orígenes de lejano oriente, egipcios, etcétera. Vamos a hablar todas las cuestiones del origen de este personaje y todas las series. Vamos a hablar de todos los enemigos a los que se tuvo que enfrentar y sobre todo, pues cómo llegó a nuestros oídos en el caso del audio de las radionovelas y bueno, pues también cuando llegó a nuestras manos, pues esos cómics de Calimán ya impresos en ese color sepia que todo mundo conocimos y que en la actualidad están muy cotizados. Y bueno, pues le doy la bienvenida al máster de máster, al señor Apándaro Wanderley Blake. ¿Qué tal? Bueno, con esta excelente presentación que hace el buen Yacamán acerca de esta historieta del buen Calimán. Lástima que Luis ya lo haya un poco crecidito, pero si no, con mucho gusto readaptaríamos un poco esa radionovela que muchos de algunas generaciones, chicos y grandes, disfrutaron, que nos quedamos con las ganas, por supuesto, saber el desenlace. Así es que bienvenidos en este capítulo en el que hablaremos de este hombre que combatió con todo. No fue como el santo, obviamente, pero tuvo grandes aventuras y todos aquellos buenaventurados que tuvieron todos los números 1383 de esta historieta. La verdad es una envidia, pero de buena onda tener todos esos números que tal vez algunos los tuvimos en nuestras manos, los leímos, nos entrometimos ahí dentro de cada aventura del buen Calimán, que venía de un linaje, por supuesto, desde el Medio Oriente, que formaba parte de la familia de la diosa Kali. Todo un personaje que, a pesar de que no tenía una jerarquía al estilo de Batman, que Bruno Díaz era, pues por supuesto, un nivel socioeconómico muy alto, pues Calimán no, siempre la bondad y la justicia siempre fue su afán por salvar a todos aquellos y acabar contra el mal. Así es que bienvenidos, calma, serenidad y paciencia a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, ¿quién no escuchó ese intro, verdad? Que escuchábamos en Radio Cadena Nacional en la RCN, que decía caballero con los hombres, galante con las mujeres, Era Yacoman. tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Y bueno, pues allá mencionó el máster de máster a Luis de Alba, que hacía el papel de Solín. Y bueno, pues en el intro clásico que escuchábamos en la RCN decía, y personificando a Calimán, el mismo Calimán, pero no era cierto. La realidad es que la voz la prestaba el señor Luis Manuel Pelayo, que posteriormente lo vimos en la pantalla chica en la televisión, ¿verdad? En Sube Pelayo Sube, y que dicen por ahí que algún personaje de la presidencia, el señor Jolopo, ¿verdad? Pues lo quemó porque, bueno, pues había ahí situaciones donde se estaba manejando su imagen. Y bueno, pues hay que hablar de inicio, de dónde surge Calimán. Ya lo habló el máster de máster referente, pues a que era el séptimo descendiente masculino de la diosa Kali. Y bueno, pues también hay quien rememora y dice que, bueno, pues es un plagio directo de otra serie, de otro personaje llamado Tamacum, el Vengador Errante, original, ¿verdad? Del cubano Armando Couto. Y bueno, pues, ¿cuál fue la situación? Que se armó por ahí un merequetengue, porque el primero que tuvo gran éxito fue Calimán, y posteriormente, bueno, pues se dio ese dime y direte con este cubano. Pero ahí está toda esta empresa. Máster de Máster, ¿usted cree que efectivamente Calimán tiene un origen, un linaje egipcio, o simple y sencillamente como que nos dieron una versión ahí un tanto inmersa en estos ámbitos, pero muy mexicanizado? Quizá falta de información, falta de investigación.
Bueno, creo que hablar de este personaje de Calimán, que obviamente aquí hay que aclarar, por supuesto, que no fue creado allá en el Medio Oriente, fue creado aquí en México. Bueno, la figura de Calimán, toda su historia, su biografía personal, como lo comentaba el buen Yacomán, acerca de un linaje de la diosa Kali, que bueno, la diosa Kali forma parte de las deidades dentro de la cultura hindú, que esto del linaje egipcio, pues esto le pertenece pues a su compañero, este niño que él encuentra en un mercado de esclavos allá en Egipto, el pequeño Solín, que él formaba parte pues de una familia muy trascendental e importante dentro de los faraones egipcios, de lo cual pues Calimán tenía por supuesto estos sentidos totalmente muy abiertos de la percepción, sabía que este niño, a pesar de que se veía en una pobreza muy extrema en esta venta de esclavos, pues él iba a formar parte de su séquito que lo iba a acompañar en todas sus aventuras. Así es que pues Calimán de forma bondadosa pues compra a Solín y poco a poco se va dando cuenta que hay una empatía, hay una formación donde la justicia y la bondad debería aparecer en este país. Lamentablemente esto es una historieta para que usted no vaya a pensar que tal vez salve en el futuro de lo que restan estos 4 o 3 años más o menos, haciéndolo utópicamente. Tampoco no se vaya usted a transformar. Obviamente, pues esta historieta de Calimán, pues muchos en la década de los 60 escucharon la radionovela, que tuvo también algunos cambios que no eran los originales que aparecen en esta historieta, como les comentaba al inicio de esta presentación. 1383 números en México, también se edita en Sudamérica, en algunos países como Ecuador, en Colombia, pero en México se centró más porque la magia de la radio que se estaba dando a partir de la década de los 60 empezó a impactar. La televisión formó parte de un segundo término, pero hablando de lo que era la radio, las radionovelas, igual que Calimán, y también otro tipo de historias, pues también conformaron un poco lo que era esto de ser lo mágico, de imaginar lo que nos relataban estos personajes, Luis Manuel Pelayo, el buen Luis de Alba, que hacía la voz del buen Solín, que siempre estaba acompañando a Calimán, aunque en un capítulo dentro de la historieta, pues algo le pasa muy grave. Más adelante lo vamos a platicar, así es que pues muy atentos, porque aquellos que tuvimos la veracidad y la inquietud de conocer, oye, ¿qué onda con esta chica que vivía en un reino de gorilas? Una niña que, bueno, sobrevivió a un accidente aéreo ahí en África, que a pesar de todas este tipo de penumbras, pues deciden llevarla a Inglaterra porque era de padres ingleses. Ella decide quedarse en su reino, pero por supuesto fue gran amiga de Calimán. Vaya, no vamos a adentrarnos un poco dentro de lo que fue el lado sentimental, pero obviamente toda la historieta, pues uno se va imaginando que tal vez Calimán pues se enamoró de esta niña, bueno, de esta reina, al igual que esos enemigos que eran acérrimos, y de su hermano gemelo, el maldoso. No lo tenemos aquí en el estudio HW35, pero tal vez aparezca en otro capítulo más adelante. Así que tranquilos, serenidad, como sea el buen Calimán con Solín. Tranquilo, relajado, porque vamos a relatar toda la historia acerca de este personaje que también se llevó a la pantalla grande allá por la década de los 70, aunque por supuesto no se adaptó ningún capítulo, estaba más adentrado a otro tipo de historia. También la década de los 70 tenía un poco de cine enfocado a esto de los superhéroes, pero Calimán no tuvo ese empuje como aquellos que ustedes conocieron del otro lado del Río Bravo, como el Capitán América o como el buen Santo, el enmascarado de plata. Simplemente Calimán tenía otra característica, que sus poderes extrasensoriales lo ayudaban demasiado para resolver estos casos muy difíciles, y que él tenía por supuesto una disciplina en eso de las artes marciales. No tenía poderes como Birma, no, nada que ver. Simplemente un ser humano que mediante la psicología pues él manejaba este tipo de situaciones. A continuación viene el buen Yacomán. No te da el turbante porque lo empeñamos por unos juguitos que a las 9:30 cerraban. ¿Cuál? Ya no alcanzamos, carajo. No, Chapa, sí, no puedo no, más. seguía abierto, 9:30, 10 de la noche. Bueno, pues este hombre que nació en Agartha, el lugar
lugar donde se alcanza la perfección. Y bueno, pues por ahí él era el descendiente séptimo, ¿verdad? De esta diosa, de la diosa destructora del mal y de los demonios. Y bueno, pues precisamente como era heredero de un trono, pues sus contrincantes de aquella época pues deciden deshacerse de él, y así es como lo meten en una cesta sobre un río, y bueno, pues hasta que llega a Kalimantán. De ahí toma precisamente su nombre, y bueno, pues se va haciendo sobre el camino. Hay que recordar quién es el creador de Calimán, ¿verdad? Y sobre todo pues de la gente que empezó a dibujarlo. Hay que hablar de también de Clemente Uribe Ugarte, este hombre, ¿verdad? Pues que escribió esas frases célebres, porque hasta el día de hoy las escuchamos, ¿verdad? Pues ahí en las tertulias de los amigos. Y bueno, pues también hay que hablar del gerente de la RCN, esa radiodifusora, Rafael Cuthberto Navarro, que él pues pulió, ¿verdad? De alguna manera, una vez que llegó esa idea de Modesto Vázquez González, que es el que crea, ¿verdad? A este Calimán. Y bueno, pues se tenía que basar y ayudar en un equipo para que se hiciera la historieta, la leyenda. Y bueno, pues esos personajes van siendo creados por Isidro Olace y Carlos Chacón. Interesantísimo todo esto. Y bueno, pues cuando llevan ese demo en ese primer episodio que fue escrito por Benjamín Alatorre, pues el director de la RCN dice: no, les falta algo, o sea, eso no me convence. Incluso Solín en ese primer capítulo se llama simplemente Olín. Y bueno, pues él dice: hay que complementar, hay algunas cosas que no me parecen. De hecho, ese primer capítulo pues está documentado como que fue un rotundo fracaso. Y bueno, pues esa base de esta varita mágica del director de la RCN, Rafael, que bueno, pues empieza a pulir esos personajes, y bueno, pues empiezan a hacerse de gente que escribía los guiones, en este caso de Víctor Fox, que su verdadero nombre es Héctor González Dueñas. Y así es como arranca ahora sí la verdadera historia de Calimán. Y bueno, pues se empieza a tener una repercusión importantísima a nivel nacional, y así como lo comenta el Máster de Máster, pues incluso fue exportado, ¿verdad? Sobre todo a Colombia, donde fue un trancazo. Incluso por ahí en el YouTube, ¿verdad? Por ahí visiten las páginas donde hay episodios, ¿verdad? Doblados, o bueno, más bien interpretados por actores colombianos, donde le dan un sabor muy muy particular. También en Perú y sobre todo en Sudamérica, pues fue un superhéroe mexicano que hacía tanta falta. Y bueno, pues en esa época estábamos hablando de los años 60, pues el país estaba en una situación de grata esperanza, y pues también se buscaba precisamente quien enarbolaba esas banderas, ¿verdad? De la bondad y la abundancia que posteriormente nos manejaban los jerarcas de aquellas épocas. Y bueno, pues también hablar de todas esas series, episodios, ¿verdad? Porque pues esta serie se manejó prácticamente durante 3 décadas. Y bueno, pues tuvimos muchísimos personajes contrincantes, y sobre todo, donde no anduvo el señor Calimán. Estuvo en Nueva York, en Egipto, en Inglaterra, aquí en México, ¿verdad? Pues explorando las zonas mayas, en Sudamérica, en Brasil, sobre todo en Perú, ¿verdad? Donde pues están esas culturas legendarias que pues de alguna manera los escritores de Calimán pues se apoyaron en esas leyendas, Master. Todo un recorrido totalmente turístico que también era demasiado cultural, y hay algo muy puntual que está comentando Yacomán. Cuando se realiza la radionovela, por supuesto que todos escucharon que lamentablemente trataron de darle un resurgimiento, pues ya no se pudo debido a otros contrastes generacionales, y también por supuesto de las ganancias económicas que era por supuesto llevar a la radio ese tipo de radionovelas. Pues bueno, hay algo muy parecido que es dentro del enfoque de lo que era Moisés. No vamos a hablar dentro del enfoque totalmente religioso, pero bueno, hablar de Moisés con la solitud de... ya disparó el conde Bartok. No, pero el conde Bartok no Se abrió usaba el mar armas. muerto, se abrió el Se mar abrió el muerto. mar muerto. Algo parecido es lo que le pasó también a Calimán con Moisés, cuando pues por supuesto es abandonado en las aguas del río Nilo, hablando por supuesto de Moisés. Pero bueno, pues Calimán tuvo esa tendencia que también tuvo una similitud. Y bueno, hablar también de este personaje de Rafael Cuthberto, pues fue el que le da ya la formalidad, como lo comentaba el buen Yacomán, de que Solín era
Olin. Entonces ya él dice, ¿sabes qué? Hay que formalizar, hay que darle este destacamiento, por supuesto, a lo que va a ser este personaje que va a combatir a todos, menos a políticos, eso no los va a combatir. Obviamente, pues esta historia que se llevó a la radio, pues es inmediatamente trasladada a las historietas de este papel sepia muy conocido de color café, que después en la década de los 80, bueno, ya le inculcan un poco lo que es ya esto de los colores. Pero hablar de las historietas que les vuelvo a comentar, el que tenga los 1383 números, la verdad es una persona muy afortunada porque en el Mercado Libre está muy cotizada esta historia. Pero hablar de los enemigos que tuvo dentro de la historia el buen Calimán, pues ya mencionamos al Conde Bartok, que este personaje pues era un híbrido de los vampiros. Obviamente que él tiene un final pues inesperado, que él amenaza con vengarse de Calimán en otra vida. Obviamente esta historia ya no apareció en las historietas, al igual que Karma, que bueno, Karma era un monje, por supuesto, del Tíbet, que era discípulo también de la misma escuela de Calimán, que le tenía demasiado envidia porque él había desarrollado todos esos tipos de aspectos, por supuesto, sensoriales, mentales y también de fuerza, que fue uno de sus enemigos muy acérrimos, al igual que pues esta chica que les comentaba, que ella pues era sobreviviente de un accidente allá en África, esta chica llamada Elizabeth Gordon, que es la famosa bruja blanca, que fue la reina de este lugar introspectivo allá en África. No se documenta exactamente el país, pero sabemos que es una historia, La reina de los gorilas, esta chica, la famosa bruja blanca, que en una aventura conoce a Calimán, se enamora de él, pero lamentablemente por circunstancias, ocupaciones de Calimán, pues totalmente anda buscando la justicia y la bondad, pues se separa. Pero de hecho hay un explorador inglés que la conoce y la invita a, por supuesto, a reconocer sus orígenes, de los cuales dice que tú eres de Inglaterra y puedes visitar a tu familia, aunque sus padres fallecieron en este accidente pues aeronáutico, y él decide mejor quedarse allí en África, y también fue uno de sus grandes pasiones de Calimán. Más adelante voy a comentar de otra mujer de la cual él se enamoró perdidamente, pero estaba comprometida, lamentablemente quedó viuda, pero pues Calimán como un hombre respetuoso, con calidad moral, bueno, pues decide dejarla, por supuesto, que continúe su vida. También estamos hablando del Conde Bartok, que ya lo mencionamos, también de este personaje, la famosa araña negra, un personaje circense conocido como el buen Martin Luther, que bueno, también fue un acérrimo enemigo del buen Calimán, y que bueno, su primer capítulo dentro de la historieta fue el famoso Profanadores de Tumbas, de un explorador alemán que buscaba los tesoros del faraón Ramsés III, del cual Solín invita a Calimán a, por supuesto, a detener este robo del cual pues sí gana, pero bueno, este explorador continúa, por supuesto, buscando los tesoros de sus antecesores del buen Solín. El último capítulo dentro de la historieta no se realizó, pero quedó totalmente el título de el señor justiciero, o simplemente el ser supremo. No se editó la historieta al final debido a otro tipo de circunstancias con la editorial, pero se quedó el título que muchos nos quedamos pensando, ¿qué pasará? ¿Fue el final o no fue el final? Que quedó totalmente en suspenso, pero dentro de la radionovela esos capítulos no fueron llevados a cabo, simplemente fueron como los primeros 10 dentro de la historieta. Pero bueno, también por supuesto está el capítulo de el Valle de los Vampiros, donde actúa por supuesto el conde Bartok, que hizo lo posible por dominar el mundo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque llegó el buen Giacomo pidiendo votaciones para el Chiro Liro. Eddie Linares, un saludo, ya no puedo más. Y bueno, efectivamente está nombrando muchas de esas series de Calimán, ¿verdad? Pues todos esos capítulos importantísimos, los profanadores de tumbas, que fueron, nos mantenían, ¿verdad? Ahí a la orillita del asiento, escuchando el radio, ¿verdad? Algo importantísimo que era explotando la imaginación de cada uno de nosotros, y yo creo que cada uno de nosotros también, pues formó su escenario donde se estaba desarrollando esto. Y hay que recordar, ¿verdad? Que una vez que llega allá a la India de pequeñito, bueno, pues posteriormente
posteriormente él va hacia Mongolia, va al Tíbet, regresa a Egipto a aprender todas esas culturas ancestrales y todo, sobre todo ir aprendiendo, ¿verdad? Pues desde artes marciales, desde la hipnosis, el manejo de la telequinesis, de todas esas estructuras básicas y bueno, pues el conocimiento de los viajes astrales, el cambio de aspecto, porque en varios de esos capítulos, ¿verdad? Pues encontrábamos que pues de repente cambiaba de apariencia física, sabía levitación, el famosísimo Actus Mortus, sobre todo cuando pues Como el Charlie, ¿no? tenía por ahí problemas donde ya estaban sus enemigos ahí, ¿verdad? Y él fingía estar muerto y obviamente pues se suponía que sus signos vitales desaparecían y lo daban por muerto y de esa manera él salvaba la vida de alguna manera asombrosa. Y otra particularidad que aprendió en todos esos viajes, la proyección de voz, dirían ventriloquía, pero él tenía la capacidad de hacer que su voz sonara en un lugar diferente a donde él estaba presente. También hay que recordar pues ese capítulo de la Atlántida, ese continente perdido, donde bueno pues en aquellos ayeres teníamos ese conocimiento muy vago y que hasta la actualidad sigue siendo de esa manera. Y bueno pues cómo era posible que Calimán estuviera en la Atlántida, caso particular de lo que también en alguna ocasión hicieron en las películas de Santo y Blue Demon, ¿verdad? En la Atlántida. Y bueno pues este legendario conde Bartok, ¿se acuerda la musiquita que se escuchaba ahí en el fondo? Tan, 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 hombre, Música es pa... no ¿cómo sabía. olvidarlo? Dios Y mío. dirían por ahí los conocedores de la música, eso fue plagio. También, bueno, pues Chapa. ese capítulo de El juego de la muerte, a mí en lo particular el que me mantuvo sobre todo con una expectación terrible, ¿verdad? Es Calimán en el extraño mundo de Humanón, que incluso se llevó a la pantalla grande en la segunda película, donde, bueno, pues el personaje que interpretaba a Calimán era el canadiense Jeff Cooper. Y bueno, pues también por ahí el tigre de Hong Kong. Y bueno, pues donde no anduvo Calimán, simple y sencillamente, donde se presentaba alguna situación enigmática, donde hubiera alguna exploración arqueológica, donde se estuvieran manejando bienes económicos. Por eso Calimán pudo haber estado luchando contra gente de la mafia, contra extraterrestres, contra personajes oriundos de los lugares donde se manejaban. Y bueno, pues de esa manera lo pudimos incluso pues leer en Brasil, ¿verdad? Donde estaba contra los asesinos de la máscara roja, o bien en el viaje fantástico donde pues se presentó, ¿verdad? En esas islas griegas paradisiacas donde lucha, pues imagínense, Master, con gente, ¿verdad? De dioses de las culturas ancestrales como el mismísimo Poseidón, donde pues se tuvo que pelear con estos personajes y bueno, pues estábamos siempre al borde de la butaca. Y bueno, en lo particular, usted, cuál fue su personaje y su capítulo más interesante de Calimán? Me ha puesto a reflexionar el buen Yacomán acerca de todos los capítulos del buen Calimán, que obviamente pues hay uno donde el buen Solín creo que están a punto de sacrificarlo, que ahorita ese es un capítulo inédito como Don Gato, ¿no? Ahorita lo vamos a resolver con el buen Yacomán, pero los que leímos la historieta lamentablemente pues somos extracontemporáneos, hablar de la radionovela, pues ya no nos tocó mucho escucharla, ¿no? Pero pues nuestros tíos, también nuestros abuelitos, nos platicaban, no, pues ponte a escuchar al Calimán, pues ¿dónde lo escucho? Pues ¿dónde había radio? No, pero por supuesto con la historieta, pues poco a poco te vas un poco empapando con todas estas historias, este tipo de relatos, estas visitas que hacían de una forma también, pues envolvernos dentro del ámbito cultural, conocer otro tipo de civilizaciones, como era pues Sudamérica, también Medio Oriente, y también por supuesto pues por supuesto la cultura de Mesoamérica. Pero a mí el capítulo que más pues me causó un poco más de, no como una fijación, pues fue el de esta de la bruja blanca, obviamente, pues una chica que formaba parte de esta tribu de los Bansamis, que bueno, ella
pues es adoptada por esta tribu que anteriormente que sufrieran el accidente, pues ellos tuvieron esta epidemia de, lamentablemente no sabemos si son coincidencias del destino o porque este estudio HW35 forma parte de la historia, sufre esta tribu una epidemia de viruela, que hay como se está escuchando en otros lares, obviamente, y por lo cual pues empiezan a pedir a los dioses que llegue algo, algún designio del cielo o de alguna otra dimensión para que los salve. Es cuando durante ese tipo de ritos ven llegar un pájaro de fuego, de acero, que es la avioneta donde, bueno, va transportada pues esta chica junto a sus padres, en la cual pues, solamente ella sobrevive, de la cual ellos la adoptan y a partir de ahí, pues de forma, no sabemos si las circunstancias o los mitos, bueno, se pierde esta epidemia y la adoptan a esta chica bautizada como la bruja blanca, que empieza por supuesto a adaptarse a las costumbres de esta tribu, que obviamente también tenía sus enemigos, porque creo que al parecer geográficamente estaban en Tanzania, que sabemos que Tanzania era un país totalmente muy pues requisado por esto de los diamantes, obviamente la ambición, un saludo para Chale, obviamente es lo que sucede dentro de esta historia de la bruja blanca, que se me estaba pasando, obviamente no lo voy a dejar pasar, esta historia de la cual pues Calimán se enamora de esta chica Claude Allington, que era la esposa del embajador del Imperio Británico en Nueva Delhi, en la India. Por supuesto que Calimán asiste a esta reunión, se enamora de forma perdidamente, pero sabiendo que era esposa de este embajador, mantiene una pulcritud, una estoicidad de, pues simplemente es mi crush, pero lamentablemente ella pierde la vida al igual que su niña, y pues ahí se queda este amor perdido para Calimán. Obviamente pues el viudo que era este personaje, el buen Lord Ferguson, pues se enamora de otra persona, forma su matrimonio, pero es el primer amor perdido de Calimán que tiene dentro de la historieta, que esto sí aparece en el capítulo de La Araña Negra, donde aparece ese personaje que les comenté, que es un escapista de un circo que, bueno, también anda rondando dentro de la ambición y buscando de la manera, pues, más ilícita, pues, tratar de apoderarse de las riquezas de este tipo de personajes. Sería el personaje que me mencionaba Yacomán, con el cual yo me quedé con la idea, oye, ¿qué onda? Pero, pues, la bruja blanca decide quedarse en este lugar de África para no regresar a buscar, pues, a sus familiares en Gran Bretaña, que lo cual Calimán, pues, también se separa debido a las ocupaciones, obviamente, de un superhéroe que no tiene poderes así al estilo como Peter Parker o de otro tipo de personajes. Obviamente esta historia está muy basada en algo más humano, no tanto dentro de lo que fue la influencia de otros personajes de Marvel o DC Comics. Siempre tiene esa esencia psicológica humana, de la cual pues siempre la bondad y la justicia van a vencer a todos, hasta el buen Charlie. A continuación viene el buen Yacomán, que no trae el turbante, pero vamos a ver si no se aparece el conde Barto, que ya está bien rip, ya no se levanta ni con una estaca. Exactamente, y usted lo platica de de esos superpoderes, porque al final eran superpoderes, porque era algo más tangible, a lo mejor no sacaba fuego, no lanzaba balas, ¿verdad? No miraba a través de las paredes, pero pues sí tenía esas capacidades extraordinarias de lo propiamente ya explorado en las culturas actuales, y bueno, pues poder leer la mente de los contrincantes era algo fundamental, o poder mover algún objeto por medio de la telequinesis, pues sobre todo pues sí le daban esa ventaja. Y bueno, pues el atuendo de Calimán, bien lo sabemos, sobre todo su turbante, y bueno, pues algo muy particular que él tenía era esa daga, que él decía que era más su atuendo y para situaciones muy cotidianas, no tanto para atacar a sus enemigos. En algunos capítulos también lo logramos ver, ¿verdad? Con esos dardos somníferos que comúnmente hablaban de que duraban 6 horas para que él pudiera inmovilizar a sus contrincantes y de esa manera pues salir avante. Y sobre todo pues nos hacían soñar con esas culturas, ¿verdad? Del lejano oriente, del medio oriente, donde pues siempre en aquellos ayeres pues era algo desconocido. Hay que recordar que Calimán aparece en 1963 en la radio de la RCN, y 2 años después
ya se transforma debido al éxito en esa historieta donde empezamos ya a visualizar esos enemigos que ya habíamos escuchado durante los dos cortísimos años, porque así se nos iban en aquellos ayeres por estar escuchando los capítulos. Y bueno, pues hablar de personajes como Karma, así como lo platicaba el Master de Master, me recuerda alguna película más reciente de Contracara, ¿verdad? De Nicolas Cage y John Travolta, donde parecía que era el mismo personaje, tenían las mismas estructuras y formaciones de artes marciales. Y bueno, pues también en esas historietas de Calimán se hablaba de que él mismo había estudiado en Harvard, ni más ni menos. Y bueno, pues todas esas actitudes y sobre todo aprendizajes ancestrales, pues los había adquirido en el Tíbet, sí, con esos monjes que de alguna manera, pues hasta el día de hoy nos venden, ¿verdad?, la idea de que ellos están más avanzados por esa forma de meditar y de ver el mundo a través de unos ojos puros, alejados, ¿verdad?, de lo que es la cotidianidad, el materialismo y cuestiones mundanas. Otro personaje muy interesante se llama Nalimak, que es exactamente, ¿verdad?, pues el nombre de Calimán escrito a la inversa, y que también tenía esas características de ser la parte oscura de lo que era Calimán. Toda esa luz que nos vendían en las historietas, pues era lo contrario en Nalimak. Y cuántas ocasiones estuvimos ahí al borde de la silla, escuchando qué va a suceder ahora sí, va a perecer, ahora sí le van a ganar, o bien la otra historieta, la otra parte de Calimán, otro capítulo, ¿verdad?, de El extraño mundo de Humanón, donde, bueno, pues este personaje, muy al estilo de la usanza del Ku Klux Klan, ¿verdad?, pero en negro, pues hacía pues la vida de cuadritos de Calimán. Y al final, ¿verdad?, pues ojalá y puedan ver la película, la segunda parte, o bien la historieta que también aparece en algunos podcasts de internet, donde al final pues se encuentra que el invencible señor con esa capucha tipo de Ku Klux Klan humanón, pues era un enano, un personaje, ¿verdad?, de baja estatura, pero que así como tenía esa baja estatura, tenía un coeficiente maligno impresionante. Esas fueron las historietas, ¿verdad?, todas las aventuras de Calimán que nos llegaron, y hasta el día de hoy las pueden ustedes consultar y escuchar en podcast en muchísimos lugares del internet, e incluso, ¿verdad?, en algunos momentos hay reediciones de la revista, o pues en las radiodifusoras locales, a veces muy recónditas, pues se encuentra que hay pues otra vez las repeticiones de estos capítulos inolvidables, Master. Un superhéroe mexicano al 100%. Colocaron el blooper. No, pues obviamente este capítulo, pues muy inesperado del el gemelo maligno de Calimán, pues tiene un desenlace dentro de la historieta llamado la séptima muerte, en el cual se enfrentan estos dos hermanos con los derivados del bien y el mal, que al final Calimán gana. Pero esta batalla final pues se realiza en el mar, en el cual Calimán pues lanza a su hermano maligno hacia el mar y se convierte en una serpiente de dos cabezas. Huye totalmente debido a la fuerza de voluntad y a toda esa luz que tenía el buen Calimán. Esto determina la historia del buen Namilak, que pues muchos dirán, oye, ¿qué onda, Vago? Pues es que yo no lo ubico, pero dentro de la historieta sí, esto es totalmente verídico. Por eso los comentaba, los que tienen toda la colección de Calimán sabrán que hay toda una coherencia desde, por supuesto, del primer capítulo hasta el final, que ese no apareció en la historieta, pero pues Namilat, este hermano maligno de Calimán, pues él tenía otro tipo de intereses, más o menos más económicos, más ambiciosos, tenía también las características sensoriales de Calimán, pero él buscaba más el money, así como el chale. No, pero así termina la historia de Namilat cuando es lanzado al mar y se convierte en una serpiente de dos cabezas y se pierde en el fondo del mar. Jamás se volvió a saber de este personaje. Dentro de la película, como lo comentaban, este personaje de baja estatura no es el Taco de Maroñas. Estamos hablando de otro ámbito, por supuesto, dentro que es la historieta, pero es muy recomendable. Tal vez las nuevas generaciones que están escuchando o viendo el programa dirán, es que Calimán pues no lo ubico, tal vez así le dicen
a mi vecino, el de enfrente, pero pues nada que ver. Pero es una historieta muy recomendable con la cual muchos crecimos, aprendimos mucho acerca de ese tipo de personajes, seres humanos que eran interpretados en una historieta que tenían este tipo de, pues, de sentidos extrasensoriales, obviamente que es muy difícil de compartir, igual que César Córdoba Castañeda, si nos escuchan, le damos un saludo. Y obviamente ya estamos acá casi a punto de terminar este capítulo acerca de Calimán, porque también ya viene otro muy más, una historieta también muy conocida que hablaba de lo que era la inocencia y también la madurez dentro de la niñez de estos niños que pues tuvieron de todo, desde la jerarquía del nivel social rico, mediano y desde el pobre, pero también por supuesto practicando lo que era la humanidad, la empatía, teniendo una amistad sin ningún vicio, sin ningún tipo de problema ni prejuicios, aunque obviamente esta historieta también fue por supuesto acusada de que se le daba un tinte discriminatorio, pero obviamente la que realizó esta obra estaba basada por supuesto en lo que era esa sociedad mexicana que aún se discriminan a este tipo de personas, pero eso más adelante lo vamos a platicar. Viene el buen Yacomán para dar el corte, por supuesto, porque el productor se está olvidando, caray. Tú no te pongas turbante, deja tu chaleco, hijo. Ahora tenemos una tecolota para que estés en el ambiente. Y ¡Continuemos! bueno, pues ahí vemos en esta imagen a Calimán, ¿verdad? Pues destrozando cadáveres, destrozando calacas, esqueletos, ¿verdad? Porque efectivamente contra todos esos personajes luchó contra licántropos, hombres lobo, vampiros, extraterrestres, nazis, gente metida en la situación del contrabando. Bueno, ¿contra quién no se presentó este Calimán? Y bueno, pues hay que recordar muchas de esas frases célebres de este personaje, ¿verdad? El que decía, el que domina la mente lo domina todo. Serenidad y paciencia. ¿Cuántas frases, ¿verdad? Pues se acuñaron en esta radionovela y bueno, pues también en la historieta. El cobarde, solo el cobarde muere dos veces, una vez de miedo y otro cuando pues terminan por finiquitar su vida. Y bueno, pues tengo que platicarles también de otras historias, de otras aventuras de Calimán, como los misterios de Bonampak, efectivamente en el ámbito de la cultura maya. Y bueno, pues ahí encontrábamos al villanísimo Capitán Scott. También las aventuras de Calimán en el Triángulo de la Muerte, donde bueno, pues ya hablaba el Máster de este villano, el Araña Negra, que también fue uno de los más enigmáticos y que puso en jaque a este personaje. Y hablaba yo de superhéroe mexicano, aunque está acuñado con esas culturas ancestrales, que bueno, pues incluso el buen Solín en la época, bueno, en las tierras egipcias y él en el Medio Oriente nacido, bueno, pues acuñado con todo el formulario mexicano, adaptado con muchas costumbres nacionales y que por ahí decían todas las historias tienen un vacío en cuanto a la investigación cultural real y bueno, pues sus aventuras son totalmente inconsistentes. Eso decía la gente que estaba metida bien en la erudición de la investigación, el conocimiento a profundidad de estas culturas, algunas lejanas y otras muy cercanas, como hablábamos en la cuestión del Imperio Maya, pero definitivamente nos arrancaron, ¿verdad? Pues esa emoción, esa situación de estar esperando el día de mañana qué va a ocurrir, porque al igual que la radionovela en la historieta, pues siempre se quedaba en ese continuará. Solo cuando se cerraban los capítulos, las aventuras de Calimán, pues estábamos esperando ahora contra quién va a luchar. Ahora, ¿qué personaje va a ser el maligno y en qué momento, ¿verdad? Pues van a poner en predicamentos a Calimán? El Máster de Máster hablaba de unos capítulos que no se terminaron de grabar, que se quedaron por ahí en el tintero, y otro de los que por ahí se manejó y que dicen que no salió verdaderamente a la luz en cuanto a la historieta o a la radionovela era la aventura del collar de Nefertiti, que no fue publicada en el tiempo en el que se escribió, pero sí lo podemos apreciar en algunos lugares, un
un tanto por ahí rebuscados de el internet. Y bueno, pues ahí está, como todos los fines de semana, pues estábamos con la expectativa de correr a nuestro puesto de periódicos para comprar el nuevo ejemplar de Calimán, una historieta que llegó a rebasar el 500,000 de ejemplares vendidos. Algunos medios incluso hablan de 1,000,000 de ejemplares vendidos en nuestra República Mexicana, ¿verdad? De un solo capítulo, y cada semana eso se manejaba. Un fenómeno para su época, Master, el señor Calimán, que hasta el día de hoy pues tiene repercusión cultural en nuestro país. Dentro de lo que es la escena Kiss, que bueno, hemos comentado dentro de los capítulos, ese tipo del Kiss es más o menos una formación de la cual pues entra esto de la formación del coleccionismo de pues situaciones o figuras, historietas o también programas de televisión en el cual se guarda culto a aquello que ya forma parte de otras décadas que tal vez pasó desapercibido porque no tenía una tanta importancia. Entonces hablar de este tipo de historietas como Calimán, estos finales que no tienen un desenlace totalmente muy propio dentro de los que eran los coleccionistas, es muy cotizado. Entonces todos los que tuvimos esa prioridad de haber leído y que lamentablemente no tuvimos tanta importancia y nos damos golpes de pecho de arrepentimiento, sabemos que forman parte de nuestra formación cultural y por supuesto educativa, que obviamente ese tipo de ilustraciones no tenían una connotación totalmente sexual, era totalmente más dentro de lo que era el sci-fi, la ciencia ficción, pero con un significado que nos podía llevar a un tipo de película de nuestra vida, obviamente, no el soundtrack, pero simplemente una vivencia dentro de nuestra historia, de nuestra infancia, adolescencia, que los tuvimos en aquel tipo de décadas. Entonces, hablar de Calimán y todo este tipo de personajes tienen, por supuesto, una connotación, tienen un significado diferente porque a cada personaje tiene una vida psicológica, emotiva y que nos lleva, por supuesto, a empaparnos de lo que sucede en cada historia. Comentaba el buen Yacumán el collar de Nefertiti, que nos está enfocando un poco a lo que es la cultura egipcia, que desconocemos qué sucedió con este capítulo dentro de la historieta, pero nos habla de que este recorrido que se hacía, por supuesto, con la influencia de Solín, que lo estamos dejando a un lado, hasta me acordé de la canción de la maldita vecindad, Solín, yo lo conocí, no, pero ese es otro niño, pero obviamente era lo que se estaba dando a partir de esta editorial, que también hay que agradecerle a Editorial Beat, que fue muy, muy importante dentro de la creatividad y el entretenimiento que no formaba parte del sistema. Obviamente esta editorial se dedicaba, por supuesto, a vender algo que era totalmente necesario para los lectores. No tenía, por supuesto, un objetivo de formar parte del entretenimiento. Tenía esto y que era muy reconocido, al igual que otro tipo de historietas, pero Calimán era muy excepcional. Lamentablemente no tuvo tanto auge dentro de lo que fue la pantalla grande, porque tantos capítulos, tantas historias, tantos enemigos, no se podía hacer también una cronología dentro de lo que fue el héroe de Chicos y Grandes. Estamos hablando de Rodolfo Guzmán Huerta el Santo. Eran otro tipo también de situaciones de la cual pues había que manejar, por supuesto, el presupuesto para mejor enfocarlo dentro de la escena editorial. Fue lo que sucedió con Calimán, que aún todavía se hizo un revival por la década de los 90, pero obviamente ya no era lo mismo, ya había otro tipo de innovaciones tecnológicas, estamos hablando de la década de los 90, no había tanto internet, pero también la evolución dentro de lo que eran las publicaciones estaba, por supuesto, abarcando otros ámbitos. Así que Calimán es todo un icono dentro de la historieta y también de la historia de la radio, en lo que estamos hablando de las radionovelas, en el cual pues había familias que lamentablemente la situación económica no les daba para tener, por supuesto, una televisión de la cual pues podían ver algunos programas que estaban proyectando, pero la radio era muy importante, de la cual las radionovelas formaron parte de esta creatividad, de la cual te imaginabas a los personajes, los paisajes, las situaciones, los efectos que aquí en el estudio HW35 también se pueden hacer, pero antes de que cierren las 10 de la noche, después ya no se puede hacer absolutamente nada. Le dije que compráramos antes los víveres. No puedo más. A ver, traigan a la bruja blanca a ver si nos... Y bueno, otras
otras historias, otros capítulos, ¿verdad? De Calimán, la bruja blanca del Kilimanjaro, el Qué guapa, fuego digo, qué de guapa, la perdón. muerte, porque efectivamente, así como se escucha en el fondo al máster de máster, exactamente unas mujeres hermosísimas que nos dibujaban estas gentes, ¿verdad? Y sobre todo, pues los personajes ideados por Isidro Olace y Carlos Chacón. También hay que hablar de Isidro, ¿verdad? Olace, que al final fue el narrador de la serie. Primero inició como creador, también como parte de este elenco de personajes y posteriormente pues como el narrador ahí donde nos habla de quién era cada uno de ellos, quién lo interpretaba. Y bueno, pues hablar de Calimán es hablar de una parte de la historia, es hablar de Víctor Fox, que en realidad es Héctor González Dueñas, y bueno, pues la editora acá, ¿verdad? De que se habla de muchos números referente a cuántos ejemplares, cuántos capítulos hubo de esta historieta. Se habla de 1351, otros hablan de 1308 porque solo los demás fueron repeticiones. Incluso, ¿verdad? Las reediciones de Calimán se han manejado muchos números, algunos se quedan truncos, vuelve a aparecer posteriormente o los hemos visto en algunos otros países. Y bueno, pues estas es las características de este personaje, un personaje icónico en la historia de México y yo creo que de toda Latinoamérica. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Pues esa pancarta, pues ese demo, ¿verdad? De la película de Calimán del canadiense Jeff Cooper. La segunda parte fue El extraño mundo de Humanón. Y bueno, pues también apreciaron por ahí al Solín ya dibujado, que nos lo imaginábamos de muchas maneras. En Colombia incluso la voz de Solín es de una mujer. Y bueno, pues aquí en nuestro país fue ¡Ah, del no legendario más! Luis de Alba, pues que estaba bien jovencito, bien chavito y que efectivamente pues nos Chavalán, maravillábamos chavalán. de todas estos. Y bueno, pues serenidad y paciencia porque este capítulo ya está terminado. Master de Master, ¿Ya pues para qué? vámonos ya. Yo digo, Ya, ¿qué está chapa, mirando te por allá? digo. ¿Qué está pasando por acá? Creo que pues ya son parte de los bloopers. Y bueno, pues un capítulo que estábamos pensando que iba a durar a lo máximo 20 minutos, ya rebasamos lo doble. Y bueno, pues es por todas esas anécdotas que usted trajo, Master. Y bueno, pues que hemos documentado un poco de lo que hemos hecho. Y sobre todo de cómo lo disfrutamos, cómo lo leímos, cuántas veces nos metimos así como ahora los jóvenes entran con su celular al W6 y se tardan ahí 2 horas porque están checando su Facebook. Nosotros nos metíamos con la historieta de Calimán y le dábamos 2 o 3 repasadas porque era pues algo que teníamos que platicar en la escuela más tardecito. Master, pues vámonos. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, la paciencia, la seriedad, pues se enfocó un poco más a lo que fue la historia de Calimán. Estamos hablando de un personaje que obviamente fue creado en México, no es toda una influencia que venga de Estados Unidos o también de Europa. Y también hay que reconocer, por supuesto, esta creatividad que tuvieron, por supuesto, los escritores, los que le dieron esta vida a este personaje y a sus subsecuentes pues enemigos acérrimos que aún dentro de las historietas pues aún muchos recordamos. Yo de forma pues honesta, sincera con ustedes que nos están escuchando, pues yo sí me quedé muy pues con la idea de, oye, ¿qué onda? Pues con la bruja blanca, oye, pues sí hacían bonita pareja. Ok, sí. Hay jóvenes hay niños que están escuchando Perdón. Bueno, este programa. habrá niños que por supuesto estarán escuchando el programa, pero ese tipo de historieta ya es muy difícil de conseguir dentro pues del ámbito totalmente pues propio. Tal vez en algún tianguis usted lo llegue a encontrar algunos ejemplares, pero no son totalmente completos. Obviamente estamos aclarando que las ilustraciones no tenían, por supuesto, esta connotación de otro tipo de historietas de las cuales pues muchos vimos, conocimos y leímos. Obviamente no nos podemos arrepentir de historietas pues ya con un contenido más sexista, pero obviamente los que crearon la historieta de Calimán pues siempre respetaron por supuesto esos cánones, esos protocolos de los cuales pues se podía leer para que pues usted más
más o menos se empezara a tener esta intromisión dentro de las aventuras del buen Calimán. De hecho, la Bruja Blanca, pues estamos hablando de que ella pues empezó a habitar dentro de lo que fue Tanzania, geográficamente lo estamos así ubicando, pues sabemos que el clima, la temperatura, la altitud, bueno, pues ella usa pues un bikini pues, muy ad hoc, digo, a la zona geográfica, pero no hay esta connotación sexual, simplemente se basan en lo que es ya el individuo de una forma psicológica, cómo puede combatir a ese tipo de seres malignos, que bueno, el conde Bartok, bueno, pues él pierde la vida dentro de un accidente en un castillo en el cual pues Calimán sale victorioso, del cual él nunca sale de una forma irónica sonriendo por esta victoria, simplemente sabe que el karma le llega a cada persona, nada que ver con el Charlie, pero al igual que muchos personajes, Chapa, pon orden, pero es lo que da a conocer la historieta de Calimán, que todavía hay algunos ejemplares que se lanzaron a color, de hecho hay algunos que se lanzaron con más de 100 páginas, que obviamente la historieta pues contenía solamente a lo máximo 30 páginas, de la cual también se contenía pues algún comercial de la época en el cual pues por supuesto se realzaba un poco de publicidad acerca de algún producto, pero obviamente hubo un ejemplar de 100 páginas, solamente se lanzaron como 10 en México. Después se tuvieron que, por supuesto, pues ya dejar de publicar debido al costo, el papel y pues también pues que ya algunos distribuidores pues no le veían mucho caso, porque ya también había una invasión de historietas que bueno ya tenían personajes como DC Comics, Marvel, ya saben, el Hombre Murciélago y otros personajes, por lo cual pues Calimán no fue relevado, pero obviamente la dimensión que usted encontraba en los puestos de periódicos se siguió manteniendo también en competencia con el Águila Solitaria, que bueno también es una historieta muy conocida en México, que también fue creada aquí, pero por supuesto con la influencia del western norteamericano, no tanto con el libro vaquero, que es también otro tipo de formato dentro de que lo fueron las historietas. Y pues sí, el tiempo nos absorbió porque el buen Carlillos también está muy molesto. Y vamos a comentar de estos grandes amigos, de este niño afroamericano que muchos pensaron que era como algo, una burla. Simplemente... No se coma el siguiente capítulo, Master. Bueno, nada más para dejarlos en suspenso. Eufrosina, Eufrosina totalmente muy molesta, ¿eh? Sí, definitivamente le está pegando con esa tabla con clavos al buen Pinguín. No, que no mencionemos. Chapa, te digo. Ya lo reveló. Pues este fue el capítulo de Calimán. Master de Master, pues vámonos ya retirando para que, bueno, pues esto aparezca también, pues documentado en el YouTube. Y bueno, pues esperamos que si ya llegaron a este momento, pongan por favor su like y sobre todo suscríbanse, compartan nuestro material. Y bueno, pues gracias a la gente que ya está perteneciendo y está teniendo ya esas notificaciones de todos los capítulos que estamos estrenando todos los miércoles a las 3 de la tarde. Pues vámonos, Master, porque como dice usted en su programa, aquí es Pantalón. ¿Lo escuchó? ¡Chiralero! ¿Por qué no? Por supuesto, quiero pedirle a toda la banda que se suscriba al canal de YouTube Guerra de Viniles, que nos comente obviamente, y pues también les pido de forma pues honesta, de forma pues banda. No pida prestado. No les voy a dar mi número de cuenta, pero obviamente que pues si fueron fans de la Bruja Blanca, pues que lo comenten, que pues sí que manden fotos. Pero de la Bruja Blanca, no de ustedes tampoco. Bueno, si de alguna crush que usted con una filia pensó que era la Bruja Blanca, pues lo puede hacer, obviamente, es aceptable. No empiece, hay niños escuchando este canal. Bueno, a los niños que están escuchando este canal, tranquilo, relajado, la Bruja Blanca no es nada maligno, pero pues sí, escriba, yo fui fan de la Bruja Blanca y a ver qué regalo les tenemos. A los 40 que escriban, yo fui fan de la Bruja Blanca, les vamos a dar un obsequio, pero
obviamente suscríbase al canal de videos de YouTube, Guerra de Viniles, y va a haber un obsequio. Es promesa de campaña mía. Así es que calma, serenidad. Para el siguiente capítulo, Frusina va a estar aquí, caray. Va a haber violencia. El señor Chaleco indignado, dice. Ya le quitó un zapato, con eso les digo todo. ¡Vámonos! Serenidad, paciencia, Master. El que domina la mente lo domina todo. ¡Chale! Y bueno, pues por medio de este pase mágico, que todos se suscriban. Vámonos. Esto fue Guerra de Viniles. Hasta la próxima. ¡Zapa!